Buenas a todos y a todas. Seguimos con sistema endocrino. Vamos a hablar de ovarios y de testículos. Vamos a presentar a una familia de hormonas que son las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son liberadas por la hipófisis anterior, en respuesta a la liberación del hipotálamo del factor liberador de gonadotrofinas. Van a llegar hasta los ovarios y van a llegar a los testículos. En los ovarios producen estrógeno y progesterona. En los testículos van a estimular la formación de espermatozoides y la producción de testosterona. ¿Cuáles son estas hormonas pertenecientes a las gonadotrofinas? Bueno, vamos a hablar de la folículo estimulante, que en la mujer estimula justamente a los folículos del ovario, y la LH o luteinizante, que es la que estimula la caída de ese folículo maduro o la ovulación. Vamos a nombrar algunos aspectos clave en cada caso. Repasemos cómo funciona este proceso de ovulación en los ovarios. Las gonadotrofinas llegan hasta los ovarios. En este caso, la folículo estimulante lo que hacen es producir la maduración de los óvulos, la maduración de los folículos, hasta que esté completamente maduro y pueda caer por la trompa para ser fecundado. Aquí entra en acción entonces la hormona luteinizante, la LH, que lo que hace es propiciar la ovulación. ¿Qué va a pasar? Todos los meses en el útero crecen unas células mucosas, que vamos a denominar endometrio, que tapizan al útero, que se engrosa una pequeña estructura que va a recibir al óvulo, en este caso fecundado o no. En el caso de que no se produzca esta situación, bueno, ese endometrio que se había engrosado se va a perder, ¿sí? Y esto se repite todos los meses en un ciclo, en la mayoría de los casos, medianamente constante. ¿Por qué el endometrio tiene sangre? Bueno, ¿o por qué se produce esto que se llama sangrado? Bueno, en un momento particular de este ciclo menstrual o de este ciclo sexual femenino, el cuerpo produce vasoconstricción sobre los vasos que llegan al útero o que llegan al endometrio. Entonces, este tejido que es privado de sangre y de oxígeno, que ahí lo nombra como isquemia o hipoxia, va a morir, se produce necrosis del tejido. Entonces el endometrio se pierde y eso es lo que se conoce como sangrado. Si nosotros vemos un gráfico del ciclo menstrual femenino, vemos que tenemos una fase en la que se produce la menstruación, es decir, la caída del endometrio del ciclo anterior. Y a partir de allí vuelve a iniciarse el ciclo. Aumentan los estrógenos y la folículo estimulante, produciendo la maduración del óvulo. Posterior a eso hay un pico en la liberación de la hormona luteinizante que produce la ovulación y a partir de eso estaría en condiciones de producirse bueno, la fecundación de un óvulo o nuevamente iniciar el ciclo con la menstruación, ¿sí? El sangrado. ¿Cómo funcionan en este ciclo las pastillas anticonceptivas? Bueno, tenemos que decir en líneas generales que cuando uno administra una hormona de manera exógena, el cuerpo deja de producir la cantidad que hacía, digamos, de manera autónoma. Entonces, las pastillas tienen una concentración, digamos, baja de estrógenos. Entonces, son hormonas son pastillas, perdón, que se las considera ano-ovulatorias. Entonces, ¿qué tienen estas pastillas? La mínima cantidad de estrógenos y progesterona que te permiten crecer el endometrio, pero que no es suficiente este engrosamiento para la ovulación. Entonces hacen que no sea posible el crecimiento de un óvulo fecundado, ¿sí? También existen las que se llaman pastillas del día después. Tenemos que decir que esto no funciona de la misma manera, no es un método anticonceptivo, se considera, por supuesto, esto un método de emergencia, ¿sí? Tiene una enorme cantidad de hormonas, ¿sí? En este caso, fíjense que ahí dice, cada una posee la mitad de la cantidad hormonal que se alcanza en un mes entero, ¿sí? O sea, es como una bomba hormonal que lo que hacen es que el endometrio crezca excesivamente y aunque caiga un óvulo y se produzca la fecundación, no hay posibilidad de que éste se implante y se desarrolle. Tiene algunos efectos, digamos, como náuseas, dolor abdominal y bueno, los que se muestran en la imagen, que vienen aparejados a esta situación, ¿sí? Otras funciones de estrógenos y progesterona: estrógenos relacionados con la distribución de la grasa corporal, la forma ginecoide, el crecimiento de las mamas
Y también fíjense que ahí da un detalle importante para los que nos dedicamos al ejercicio, estimulan a los osteoblastos. Si recordamos, son esas células del tejido óseo que se encargan de la formación de tejido nuevo, del aumento de la densidad ósea, ¿sí? Por eso en cierta etapa de la vida, cuando ya no hay una gran liberación de estas hormonas en la mujer, en la etapa de la menopausia, se produce un gran deterioro de la densidad mineral ósea, lo cual debe ocuparnos de manera previa con el entrenamiento para el fortalecimiento de estas estructuras. Y en cuanto a la progesterona, tiene una función clave en la protección del embarazo. Protege al útero, a la estructura, para la implantación. En el caso de los testículos, volvemos a decir que las gonadotrofinas también estimulan los testículos y dijimos que la folículo estimulante propicia la generación o la génesis de espermatozoides. Y la hormona luteinizante, la producción de una hormona fundamental, sobre todo los que nos dedicamos al ejercicio, como es la testosterona, que es una hormona eh, principalmente anabólica. Ahí yo les detallo algunos de los efectos de la testosterona, ¿sí? Es la principal hormona involucrada en el desarrollo de la fuerza máxima, aumenta la liberación de neurotransmisores, mejora el reclutamiento de unidades motoras, aumenta la actividad de la fosfofructoquinasa, o sea, el proceso de glucólisis, aumenta lipólisis y oxidación de ácidos grasos, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta el gasto energético en reposo, bueno, y favorece el desarrollo sexual y el crecimiento del vello corporal. Fíjense que también, conjuntamente con estrógenos, finalizan el crecimiento óseo, ese cierre de los cartílagos de crecimiento en los huesos largos. Además, en ciertos periodos de la vida, tiene un papel clave en la formación de esa voz más gruesa por la hipertrofia de la mucosa de la laringe, ¿sí? Vamos a ver lo que es el ciclo circadiano de estas hormonas. Fíjate que durante el día, ¿sí? Alcanza a mediodía el pico de liberación sobre todo en el varón, que tiene una mayor concentración, ¿sí? Mucho más grande en comparación con la mujer, ¿sí? Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado con este tema. Les mando un gran saludo.